Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Niquén, soy CEO de General Factoring. Y en esta presentación te voy a contar un poco sobre la industria factoring, lo que se ha negociado, el monto que se ha negociado en estos últimos 8 años, desde que inició la ley de la factura negociable en el 2015. También vamos a revisar cuál es la distribución de mercado del factoring, quiénes participan, la banca, empresas de factoring, la sociedad agente de bolsa, entre otros. Vamos a revisar luego los pilares de esta industria, ¿no? ¿Dónde debemos centrarnos para que el factoring siga desarrollándose y podamos tener más acceso al financiamiento para las empresas MIPES, ¿no? La micro y la pequeña empresa, que es donde principalmente el factoring se centra. El factoring es importante porque además de ayudar a las empresas a acceder al financiamiento, ayuda a cerrar la brecha de financiamiento que tiene el sector MIPE, ¿no? El sector MIPE, al cierre del 2022, solamente el 7% de empresas MIPE accedían al financiamiento. Bueno, vamos ahora sí ir a las diapositivas. Ahora sí vamos a hacer la presentación. Factoring, escalamiento de factoring y su masificación. Escalamiento y masificación, esos son puntos importantes que vamos a revisar hoy día. El factoring empezó desde 2015, ya inició en 2015 y a la fecha ha sido un producto que ha tenido un desarrollo ascendente. Como pueden ver en este gráfico, vamos a poder ver lo que se ha negociado cada año, ya desde el 2015, donde tuvimos esta nueva ley de la factura negociable. Antes de esa ley no se negociaba, se podía negociar pero solamente con la banca. Luego de esta ley se logró negociar facturas con empresas financieras, ¿no? Hubo un cambio importante en esta ley. Luego hubo un crecimiento que se puede mostrar en esta gráfica, pero me voy a centrar en los últimos 4 años, principalmente en los últimos 4 años. En el 2020 hubo una reducción del volumen negociado. El volumen negociado se redujo en 4%. Hubo un evento importante que fue el decreto de urgencia 040. Este decreto de urgencia permitió que la cadena de pagos no cese respecto al factoring. Y además, este decreto de urgencia, la finalidad de este decreto de urgencia era cubrir las operaciones de factoring hasta un 90% frente a algún default, frente a algún impago. Este decreto de urgencia fue clave, por eso que las empresas de factoring, a pesar que hubo una reducción del volumen negociado, las empresas de factoring crecieron en 6%. Al año siguiente hubo un efecto rebote, ¿no? Crecimos en 72%, el volumen negociado fue de 22.000. Luego, en el 2022 también crecimos a 2 dígitos, se negoció 30.000 y eso representó un 38% de incremento. En este año, en el 2021, fines del 2021, también hubo un evento muy importante, el decreto de urgencia 013, ¿no? Este decreto de urgencia incluyó a la SUNAT dentro de la ecuación del factoring, ¿no? Y este decreto de urgencia trajo también nuevos desafíos para las empresas de factoring y para el ecosistema. Y esto implica adquirientes, proveedores, reguladores, etc., ¿no? Este año 2023 el escenario es diferente. Al cierre de octubre, ¿no? Se ha negociado 30.000 millones. Ya logramos negociar el mismo volumen del año pasado, pero el crecimiento va a ser menor, ¿no? O sea, hay una reducción en el tiempo del crecimiento. Porque es un mercado que ha tenido también este año, este año ha sido un año. Este año ha sido un año difícil también, ¿no? Efectos climáticos, nuestra economía también ha sido afectada, ¿no? Y eso obviamente afecta a las empresas grandes y como consecuencia afecta el factoring, en toda la cadena que implica eso. Respecto a la distribución de mercado, el factoring, el principal jugador del factoring, si podemos decirlo así, es el banco, ¿no? El banco negocia probablemente el 80% del volumen total, ¿no? Las empresas de factoring representan al cierre de octubre de 2023 18%. Ahora, como ven a la derecha está la gráfica, ¿no? Al inicio banco era 100% y luego se redujo, pero luego también ha tenido una curva ascendente, ¿no? Y las empresas de factoring también, si el banco crece, las empresas de factoring también han perdido participación de mercado, ¿no? Es importante mencionar que al cierre del 2023 participan 79 empresas de factoring y 12 del sistema financiero.
Pero también hay que ver el factoring desde otro enfoque, ¿no? Si bien es cierto, la banca representa el principal participante respecto al volumen negociado, los proveedores, y acá cambia la figura, nosotros, a pesar que representamos el 18% como empresa de factoring, respecto a los proveedores que son los clientes que beneficia el factoring, nosotros como empresa de factoring representamos el 58%. Cada 100 proveedores que acceden al factoring, 58 son atendidos por empresas de factoring, ¿no? Y ese dato es muy importante. ¿Por qué? Porque el factoring nació con la finalidad de darle opciones al proveedor, alternativas, ¿no? Antes el factoring ya existía, ¿no? El factoring ya existía, pero no se utilizaba porque solamente se financiaba a empresas grandes a través del confirming, ¿no? El factoring ha cambiado eso y ha permitido que tenga profundidad, ¿no? Y eso es que haya más proveedores que accedan al factoring. Al cierre de octubre, las empresas de factoring ayudaron a 22.000 proveedores, mientras que la banca a 18.000. Luego de estos, entonces, ¿cuáles son los pilares que debemos trabajar para desarrollar en conjunto esta industria, ¿no? A ver, son los siguientes, principalmente cinco son los que voy a comentar. El primero trata de la libre negociación de facturas y certeza de pago, ¿no? Este tema es muy importante y un cambio importante que se logró fue el decreto de urgencia 013, ¿no? Porque este decreto de urgencia permitió o permite que las empresas no obstruyan el factoring, ¿no? ¿Por qué? Porque incluye en el proceso a SUNAT, y toda empresa que emite una factura a 8 días pasa por un proceso de conformidad, una plataforma de conformidad SUNAT. Y luego de 8 días o dentro de los 8 días, un proveedor del sector MIPE tiene la posibilidad de negociar una factura que tiene conformidad expresa o presunta. Es un cambio importante. Y el otro tema importante es la certeza de la fecha de pago, que eso no existía antes. Ahora en este título, cuando se concretan los 8 días, nace este título, nace la posibilidad de negociar este título y ya tenemos una fecha cierta de pago. Pero ¿qué es lo que está faltando, no? A pesar que existe este decreto de urgencia, todavía existen casos de obstrucción por varios motivos, ¿ya? El principal muchas veces es porque la empresa no tiene conocimiento de la norma, y al no tener conocimiento de la norma no le da la importancia de adecuar los procesos a la norma, ¿no? Entonces, de alguna forma busca evitar que sus proveedores usen factoring, pero eso es algo que está incluso en la ley, pero eso no es un camino adecuado, porque esto podría generar multas a las empresas, ¿no? Otra de las razones es que no hay comunicación por parte de los adquirientes, no responden, y es una forma de obstrucción. Y por último, las empresas que sí conocen la norma priorizan sus políticas de pago respecto a la norma, ¿no? Entonces, estos motivos no son válidos para que la factura no se negocie, ¿no? La factura es un título de valor y cualquier empresa tiene el derecho a negociar una factura. Es un derecho por ley. Entonces, ¿qué es lo que debemos trabajar acá? Respecto a este tema de la obstrucción, es importante trabajar el rol de Produce, ¿no? Produce a la fecha solamente ha multado 15 casos, pero sabemos que hay muchos más, ¿no? Y ese rol de Produce tenemos que fortalecerlos para que se pueda seguir impulsando las buenas prácticas del uso de la factura negociable. Okay. Respecto a la certeza jurídica, que ese es otro tema, ¿no? Certeza jurídica. El factoring privado, si bien es cierto, el título ya tiene una fecha de pago, lo que no está funcionando es la celeridad para ejecutar este título de valor. Hay dos momentos importantes. El momento inicial de ejecutar una medida cautelar, ya que esto puede demorar dependiendo si es un juzgado comercial o un juzgado de paz.
Y después el otro momento es el embargo, la ejecución del embargo, que puede durar de 6 meses a 3 años. Entonces, si bien es cierto, tenemos un título valor, la efectividad, la eficacia de este título valor todavía sigue siendo un trabajo que se tiene que impulsar a través del Poder Judicial, ¿no? Tenemos que establecer o revisar un marco legal que permita reducir esos plazos de embargo y de aceptación de una medida cautelar. Por ejemplo, y acá se puede capacitar a los jueces, tenemos que incluir acá a los jueces para explicar este tema y esto pueda ser usado de forma correcta en los juzgados comerciales como en los juzgados de paz. Por un lado, ¿no? Y respecto a la certeza jurídica en el factoring estatal, ahí bueno tenemos otro reto, ¿no? El factoring al cierre del año pasado representaba menos del 1% del volumen del gasto público. El gasto público es muy importante en la economía, pero los proveedores no usan factoring. ¿Pero por qué no usan factoring? Porque las empresas de factoring no compran facturas de los proveedores, de empresas estatales. Y la razón principal es porque no existe, cuando hay problema de pago, no existe certeza de un plazo razonable de pago, ¿no? Porque sabemos que va a pagar, pero certeza de que sea un plazo razonable, no. Y hay muchos casos donde el factor ha tenido que esperar años para cobrar una deuda al Estado. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí, no? Se puede trabajar un sistema de directivas, ¿no? Para todas las entidades públicas y empezar con las principales entidades públicas, pilotos para que se pueda operar con factoring, ¿no? Establecer también un mecanismo para forzar el pago en un plazo razonable, ¿no? Porque embargar no se puede, pero en un plazo razonable debemos establecer para que más empresas de factoring puedan también animarse a comprar facturas con el Estado. Segundo pilar, difusión del impacto del decreto de urgencia 013, ¿no? El decreto de urgencia fue un cambio importante en el proceso de factoring. Pero esto también trajo nuevos desafíos y también ha traído problemas en la aplicación, ¿no? De muchas empresas, ¿no? Y contingencias que se han generado por no adecuar los procesos, ¿no? Y la razón principal es esa, ¿no? Las empresas grandes tienen que adecuar sus procesos a la norma, no es al revés. La ley está sobre los procesos de cada empresa. Eso es importante entender. Y muchas veces las empresas grandes se enteran de la norma cuando existe una contingencia, ¿no? Es reactiva, ¿no? No es proactiva la revisión de la norma. Entonces, para eso es importante difundir, ¿no? Nosotros como gremio hemos impulsado la difusión a través de redes sociales, entrevistas en medios, publicaciones en gestión, en diarios de distribución masiva, con la finalidad de alertar a las empresas adquirientes que adecúen su norma, porque la norma también los protege, ¿no? No es una forma correcta obstruir a los proveedores que usen factoring, ¿no? Porque muchas veces he escuchado y sé que empresas grandes evitan al proveedor usar el factoring, incluso amenazan al proveedor que no use el factoring. Y en el caso que él lo use, le pagan al contado para que ya no negocie la factura y ya no vuelven a contratar con ese proveedor. Y el proveedor es la pata más débil de este proceso, porque el proveedor lo que no quiere es perder su cuenta, ¿no? No quiere perder su cuenta que tanto le ha costado. Y al igual que una empresa grande que tiene acceso al financiamiento, el proveedor pequeño también tiene derecho al financiamiento. Por eso que la difusión es muy importante, ¿no? Y a todo nivel, ¿no? Debemos buscar un plan de comunicación efectivo para que pueda llegar esta información a la gerencia legal, gerencia financiera, gerencia general y que tengan el proceso claro. Tercer pilar, transparencia de mercado. Bueno, sobre este tema les voy a contar una iniciativa de APEFAC. Nosotros hace algunos años nos preguntábamos cómo podemos mejorar la información respecto al comportamiento de pago y decidimos desarrollar una plataforma de una central de riesgo de factoring para poder tener más información, más herramientas para evaluar el comportamiento de pago de una empresa adquiriente. Es así que desarrollamos este proyecto. Hoy día el 100% de las empresas de APEFAC reportan esta central interna y nos ha ayudado, nos ha beneficiado en poder tener más elementos para evaluar el riesgo crediticio, ¿ya? Y por otro lado también
Finexo, a través de un desarrollo que ellos han realizado, también tiene información complementaria del riesgo de crédito, y también podemos revisar información respecto al riesgo operativo, ¿no? Plataforma que conformidad presunta, conformidad presa, ¿no? También nos ayuda a poder tener más elementos para evaluar. Aún todavía la información falta trabajar, ¿no? Porque hoy día tenemos información de los adquirientes, pero debemos revisar qué otras opciones debemos trabajar para que podamos tener más información, porque nosotros como empresa de factoring tenemos lectura del comportamiento de pago, pero no tenemos acceso a la información financiera, solo tenemos acceso a la información financiera de nuestro proveedor, ¿no? Pero el adquiriente muy poco, solamente tenemos más certeza de la capacidad de pago cuando la empresa está listada en bolsa. Entonces, este es un proceso, ¿no? Que nos está ayudando, pero todavía debemos seguir trabajando en construir más información para tener más información respecto al comportamiento de pago, ¿no? Cuarto, transformación digital y acceso de información. Este es otro tema relevante, ¿no? Y esto tiene que ver con todos los participantes del proceso de factoring. El factoring hoy día tiene 5 actores, ¿no? SUNAT, el adquiriente, que es el obligado de pago, el proveedor, el factor y Cavalli, ¿sí? Y 2 plataformas que interactúan, ¿no? La plataforma de SUNAT y la plataforma de Cavalli. Todos, de alguna forma, han adecuado, todos tienen diferentes retos referidos a la transformación digital, ¿no? Y me voy a centrar solamente en 2 actores, me voy a centrar en 2 actores, en los adquirientes y en los proveedores. Los adquirientes, ¿qué es lo que deben realizar, ¿no? Como comenté, adecuar la norma es clave para evitar que tengan pérdidas económicas por casos de fraude, ¿ya? Y para eso es importante que, como son cientos de facturas, que se puedan desarrollar plataformas internas, que se puedan conectar sus procesos internos con la plataforma de conformidad de SUNAT para validar, ¿no? Validar los procesos de revisión internas con la conformidad dentro de la plataforma SUNAT. Y esto es importante porque hoy día en el Perú están circulando en promedio un 70% de facturas presuntas. ¿Qué quiere decir eso? Que estas facturas dentro de los 8 días no tienen conformidad expresa, y eso significa que las empresas no están revisando sus facturas, ¿no? Y por eso que hay casos donde le meten goles porque no hay revisión a priori. Por un lado, y por el lado de los proveedores, también otro reto importante que se puede trabajar es tener más información del proveedor, ¿no? La información es poder, la información también permite acceder al financiamiento, y esta información muchas veces el proveedor no la tiene actualizada en sus sistemas contables, es una reportería, pero sí está actualizado en SUNAT, ¿no? Entonces SUNAT tiene información clave para poder determinar líneas de capital de trabajo. Entonces, en ese punto también hay otra oportunidad para poder integrar la información del proveedor, ¿no? Para poder acceder a financiamiento a través del factoring en este caso, ¿no? También trabajar desarrollos desde ese lado, desde el lado del proveedor. Y quinto, y como último pilar, tener un ecosistema de financiamiento y de seguros, ¿no? Este tema, y también acá les voy a contar una experiencia respecto a Genera, respecto a APFAC. Hoy día ya existen varias fuentes de financiamiento y existe un mercado mucho más activo, pero hace 3 años no era así, ¿no? Y hace algunos años no era así. Y decidimos en APFAC desarrollar un fondo público para APFAC a través de la RAIN Vial. Ese fondo partió con 20 millones en marzo, ¿no? Y al cierre de septiembre el saldo es de 124 millones con 10 participantes, 10 empresas de factoring. Esto ha ayudado a que pueda también tener fuente de financiamiento y tener la posibilidad de crecer y poder atender a más proveedores, ¿no? Aparte que este fondo tiene un perfil de adquiriente y también un perfil de originador, que ha sido un fondo que ha funcionado.
Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no hay mucha oferta, ¿no? Listo. Okay. El otro tema importante es la cobertura, ¿no? La cobertura, y esto viene de la experiencia del decreto de urgencia 040, ¿no? La cobertura, luego del buen funcionamiento que tuvo en el 2020, se decidió a través de resolución ministerial en diciembre de 2021 continuarla, ¿no? Hoy día todavía no está operativa, ¿no? Y estamos por cerrar este año por temas de forma más que de fondo. Esperemos que ya esto esté operativo en enero. La cobertura se ha reducido, ahora está en un rango de 50-75%, ¿no? Igual es una ayuda, pero ¿cuál es el problema que debemos revisar, ¿no? Del 100% de las empresas de factoring, solamente el 11% ha accedido, ¿no? Solamente 9 empresas califican, y eso es un reducido alcance que puede reducir el impacto que queremos lograr, ¿no? Es un punto que tenemos que revisar, ¿no? Y lo segundo, respecto a la oferta de seguros privados, no hay en el mercado local. No tenemos cobertura para facturas, no tenemos cobertura para empresas de factoring, y solamente o muy pocas empresas de factoring pueden acceder a seguros internacionales. Entonces sí es un tema que debemos trabajar para que pueda seguir desarrollándose el mercado, ¿no? Estos serían los 5 pilares que debemos trabajar como industria, ¿no? Esto es un poco lo que hemos pensado en APEFAC. Y solamente para cerrar esto, el trabajo estos últimos años se ha dado porque ha habido intenciones y propósitos en comunes, ¿no? Lograr desarrollar el mercado para que más empresas puedan acceder a una opción de financiamiento alternativo. A veces damos vuelta a una norma y no sacamos el tema rápido, pero lo que no hay que olvidar, ¿no? Y eso es un tema que debemos siempre recordar, es el propósito, ¿no? El propósito es algo que no debemos soltar, sobre todo cuando nos entrampamos en cosas que no benefician al propósito final. El propósito es que se reduzca la brecha de financiamiento, y el factoring es una herramienta para reducir la brecha de financiamiento. Entonces, no olvidemos este propósito, recordemos el rol que tenemos en este ecosistema para empujar al mismo coche y así seguir desarrollando la industria y seguir, ¿no?, convirtiéndonos en líder en el factoring. Muchas gracias.